al evento, amigo, y pues el escenario es tuyo. Ok, pues vamos a tener nuestra plática sobre lo que viene siendo la geolocalización. Es un tema que, pues, como podemos ver, se presta a muchos debates y circunstancias en el cotidiano de desarrollo. Entonces, la razón de elegir este tema es para aclarar muchas dudas que se dan con proyectos de tipo de geolocalización. Y pues comenzamos. En primer lugar, pues vamos a entender qué es la geolocalización. La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un radar, un teléfono, un ordenador, un equipo. Esto es lo que se busca con la geolocalización. Esta es la principal función. Hoy en día, con los smartphones, pues la geolocalización se ha vuelto muy importante y es como una de las herramientas más usada en aplicaciones. ¿Cómo funciona el GPS? Pues el GPS, en términos de término, se conoce como Global Position System y consiste en una serie de satélites, que estos son de Estados Unidos y son de la NavStar, justamente, y estos satélites están girando alrededor del planeta Tierra y justamente van mandando señales para que los diferentes equipos puedan identificar qué satélite es y qué posición tiene. Aquí podemos ver en lo que viene siendo la animación, un ejemplo de cómo los satélites van mandando la información y el receptor va triangulando las posiciones de los diferentes. Actualmente son 24 satélites en configuración de 4x6 órbitas, que van a decir, bueno, para mí como me sirve como desarrollador, es más que nada cultura. Muchas veces cuando estamos hablando con clientes y todo, no alcanzan a entender todo lo que representa trabajar con el GPS. Fiabilidad de los datos. Este es un tema muy importante a la hora de estar trabajando con el GPS. En el año 2000 existía una restricción que fue retirada en esa fecha, en la que el GPS tenía un error. Entonces, este error era totalmente adrede por parte del gobierno de los Estados Unidos, en este caso el Departamento de Defensa, y se le llamaba disponibilidad selectiva. La disponibilidad selectiva era que todo GPS que fuera no militar iba a tener un error de 15 a 100 metros. Y entonces ese error hacía que las lecturas no fueran tan precisas por miedo a atentados terroristas y otro tipo de situaciones. Era el motivo por el cual existía. Hoy en día ya está retirado y ya tiene más precisión. Actualmente se puede decir que se puede tener hasta una precisión de 2.5 metros, pero esto solo en GPS de tipo profesional. En los teléfonos celulares vamos a encontrar que no es tan preciso. Nos pregunta Pedro, ¿la lectura de esos satélites es gratis? Sí, la lectura de los satélites es gratis, es parte de la lectura que hace el GPS del celular. Cuando abrimos la función de GPS, justamente estamos activando el poder leer la señal de los satélites. Una vez que estamos trabajando con lo que viene siendo un GPS, vamos a tener lo que se llaman fuentes de error. Estos sí son elementos que interfieren con nuestra aplicación cuando un usuario la está usando. Uno es el retraso de la señal en la ionosfera y la troposfera. La ionosfera es donde justamente termina la capa de oxígeno, es donde se forma el cielo, y justamente muchas veces por cuestiones de nubes o cuestiones de contaminación y otros elementos impiden el paso de la señal.
Y en el caso de la troposfera, pues son todos los edificios y elementos que están a nivel de tierra. De hecho, la troposfera pues es el nivel de la Tierra. La señal multiruta producida por el rebote de la señal de edificios y montañas cercanas son los que hacen la distorsión también del valor del GPS. Hay errores de orbitales donde los datos de las órbitas de los satélites no son completamente precisos. Como los satélites se están desplazando a una velocidad bastante elevada, es difícil tener la precisión de siempre tener los valores precisos. Y eso lo vamos a ver ahora que estemos ya con la parte técnica, vamos a ver dónde realmente nos afecta, aunque como programadores vamos a encontrar que nos lo han simplificado demasiado. No tenemos que estarnos preocupando por controlar estos eventos. Estos ya están programados dentro de la lógica del celular. El número de satélites visibles también es un factor que limita la precisión. La geometría de los satélites visibles se refiere al cálculo trigonométrico de la posición. Muchas veces, aunque están visibles los satélites, pero por cálculo no son tan precisos. Y errores locales de los relojes GPS, ya sea del celular o de los equipos satelitales, porque lo que viaja en la señal del satélite es la ubicación del satélite, la hora y fecha en que mandó el pulso y en dónde estaba ubicado. Y entonces va tomando esos valores para determinar la ubicación de la persona. El GPS pues, se viene integrando con la telefonía móvil y pues dicen que actualmente dentro del mercado de telefonía móvil la tendencia de integrar por parte de los fabricantes la tecnología GPS es importante. Hoy en día podemos decir que todos los celulares tienen GPS. Entonces, la pregunta es, ¿estos GPS qué tan confiables son? La realidad es que cada fabricante de celulares tiene diferentes calidades de GPS. Hay teléfonos de gama media que tienen GPS regulares. Los de gama baja tienen GPS no muy precisos. Pueden tener márgenes de error mucho más amplios y eso se ve reflejado en el uso cotidiano. Un buen ejemplo del uso del GPS pues son las aplicaciones que nos permiten decirle a un Uber dónde estamos o poder saber dónde está una persona. Estos serían los tipos de aplicaciones que podemos utilizar hoy en día. En la tecnología móvil, cuando hablamos de GPS, pues estamos hablando nada más de los satélites, pero realmente el tipo de GPS que se utiliza en el smartphone viene siendo algo que se denomina AGPS o GPS asistido. ¿Qué es lo que mencionan como asistido? Es que no solo va a utilizar los satélites como unidades de medida, sino que también va a utilizar las antenas celulares para triangular la posición. Cada antena va a dar su geolocalización precisa hacia el celular. Normalmente el sistema celular termina trabajando con lo que se llama pasar de la célula A a la célula B. Este proceso hace que nosotros no perdamos la llamada o la transmisión de datos cuando pasamos de una antena a otra. Sin embargo, el teléfono siempre está al pendiente de las antenas que están a su alrededor. Esto es como funciona realmente el GPS asistido. ¿Qué ventajas tiene? Que en lugares donde hay muchos edificios o donde hay muchos obstáculos, las antenas nos van a ayudar a rectificar los valores y a darnos una precisión más alta. Los satélites, nos comenta Pedro González, ¿será que esos satélites reciben señal de los celulares? No. Los satélites no reciben señal de los celulares. De hecho, los satélites solo transmiten la pura señal de pulso. No tienen más que enviar, no tienen recepción. La única recepción que pueden tener es de los controles espaciales que monitorean al satélite para que no se salga de su órbita,
pero a nivel de comunicación GPS solo transmiten información de su ubicación y esta es una frecuencia muy establecida y que puede diagnosticar por cada satélite que va identificando. Gracias a los sistemas de emergencia, el GPS asistido hace que tengamos la mayor precisión posible. Justamente los sistemas de emergencia son los que empezaron a decir que era muy importante que los teléfonos pudieran decir en dónde se encuentra la persona afectada por un accidente. Si ven hoy la tienda de aplicaciones, encontrarán aplicaciones como Mi Policía o como Botón de Pánico, todo este tipo de aplicaciones que son para asistencia de 911 de tipo gobierno. Ahora sí, pues ya estamos en la parte que nos interesa, que es la parte de Xamarin. ¿Cómo es que Xamarin implementa la geolocalización? Ahorita ya vimos la parte que se refiere a todo lo que es la parafernalia de los satélites y que los teléfonos. Todo eso está unido a una aplicación que nosotros desarrollamos y esa aplicación va a dar el cómo vamos a utilizar esa información que nosotros vamos a traer de los satélites. Para lo que es el GPS, la librería que nosotros vamos a utilizar es Xamarin Essential. Xamarin Essential está diseñado para englobar todas aquellas APIs que acceden a las funcionalidades de hardware del teléfono. Casi puedo decir que no hay proyecto que no se salve de tener Xamarin Essential. Essential es la herramienta todopoderosa que nos simplifica el trabajo y que nos permite tener un control sobre el dispositivo. Las APIs que tienen enfoque para la geolocalización son lo siguiente. Vamos a encontrar que algunos van a decir, bueno, entonces, ¿por qué existe geolocalización y por qué geocoding? Estas APIs tienen usos muy específicos dependiendo del elemento de hardware al que están anexados. Por ejemplo, Compass nos da los cambios en la brújula y permite orientar al usuario en los mapas. Compass solo funciona con dispositivos que tengan compás integrado, porque le permite determinarnos en qué posición está apuntando el celular con respecto al norte. Está también lo que viene siendo el API de magnetómetro, que permite obtener la orientación del dispositivo con respecto al campo magnético de la Tierra. Si el compás es bastante preciso para la orientación, el magnetómetro es mucho más eficiente. No todos los teléfonos lo tienen, ese sí es una desventaja. Luego viene lo que es el geocoding. Geocoding permite obtener direcciones de una posición GPS y a la inversa, una dirección física. Con geocoding nosotros podemos saber que una latitud y longitud es una dirección física. Y también podemos meter una dirección física como texto y nos va a dar la latitud-longitud que está registrado en la base de datos del geocoding. En este caso, dependiendo del teléfono, es de dónde obtiene los datos. La geolocalización básicamente es la API que nos permite obtener la posición latitud y longitud del GPS asistido del dispositivo. En general, ya todos los dispositivos tienen el GPS, entonces, por lo general lo podemos utilizar en todos nuestros desarrollos. Y hay una última API que está enfocada a la geolocalización, que es el convertidor de unidades. El convertidor de unidades nos es muy útil porque muchas veces cuando tenemos dos posiciones geológicas, vamos a necesitar convertirlo de millas a kilómetros, metros a kilómetros. Este tipo de conversiones nos las simplifica el convertidor de unidades. En general, en algunos proyectos, voy a mostrar, por ejemplo, un proyecto que trabaje
como fue Loop, que era un Uber pero ejecutivo, pues teníamos mucho el tener que trabajar con geolocalización del vehículo, geolocalización del usuario. Este tipo de aplicaciones son las que son muy demandantes del GPS. Entonces hay que tener pues un control para las distancias y sacar mucho cálculo del trayecto a ubicaciones y cuánto uno va a costar el trayecto. Vamos a regresarnos a nuestra presentación. Luego ya tenemos lo que viene siendo el Xamarin Forms Maps, que yo lo incluyo como parte de la geolocalización, no porque sea parte del GPS, sino porque siempre que vamos a trabajar con coordenadas, vamos a necesitar mostrar mapas. Entonces, en este punto, mucho de lo que son las APIs de Forms se integran con lo que viene siendo la geolocalización de Xamarin Essential para poder transmitir y comunicar los datos con respecto al mapa. En este tipo de cosas viene mucho de las dudas sobre cómo le hago para tener precisión, cómo puedo manejar la ubicación de tiendas, cómo puedo saber la ubicación de un vehículo remoto. Todo este tipo de cosas están unidas a la lógica de cómo integremos Maps con el sistema de latitudes y con nuestras APIs. Ahora vamos a un tema que también es así como parte de las controversias que se dan mucho cuando platicamos entre desarrolladores, considerando que la mayoría integra en Forms y son muy pocos los desarrolladores que trabajan todo su proyecto en Xamarin Android o Xamarin iOS completamente. Por lo general, los proyectos siempre son en Forms y tienen sus custom renders y sus comunicaciones con las plataformas para obtener los datos. Justamente se platicaba sobre MAUI. El objetivo justamente de MAUI es mejorar Forms para hacer la abstracción de todos los hardwares a una sola plataforma y que fuera más fácil programar. Ese es el objetivo justamente de hacer la integración que se realizó en Forms y que en MAUI se va a ver mucho más reforzado ese concepto. Las APIs de Essential y de Maps en Xamarin Forms son abstracciones de las versiones de todas las plataformas. Lo que han hecho es simplificar las APIs de cada uno de los fabricantes de Google y Apple, y en lo que era Windows Phone y todas estas circunstancias, a una sola API que fuera fácil de manejar. Con eso, para nosotros era mucho más sencillo no tener que estar aprendiendo a trabajar todo el concepto por cada una de las plataformas. Más cuando tenemos que estar trabajando en un proyecto que es multidispositivo. Si un programador tiene que estar pasando de Android a iOS y estarse aprendiendo ambas APIs, pues es bastante tiempo el que puede llevarse a aprender sus librerías. Todas las versiones nos obligan a configurar nuestras apps en cada plataforma para los permisos para su correcto uso. Esto se refiere a que nosotros tenemos la limitante que los fabricantes de los sistemas como Google, Android y Apple iOS siempre nos van a poner que hay que generar llaves y permisos para que el usuario conceda o no el uso de una herramienta del hardware. Hoy en día se está volviendo muy crítico. Digamos que hay dos vertientes. Por un lado, tenemos los empresarios que quieren poseer la información de dónde estaba la persona cuando le dio clic, qué cosas están cerca de donde se encuentra la persona, pero al mismo tiempo están los consumidores que no quieren que esa información se divulgue. Entonces, ahorita hay un conflicto entre privacidad de datos y recopilación de datos por parte de las empresas. Ese es un punto que ahorita es como muy, muy fuerte, y ahorita que hagamos una prueba con
con iOS en la versión nueva, vamos a ver, por ejemplo, un detalle que tiene ya iOS con respecto a la geolocalización. Que si hay diferencias o no entre las versiones de cada una de las aplicaciones, puedo decir que el desempeño del GPS en Forms es el mismo que van a tener consultando el GPS en nativo. No van a notar ni siquiera diferencia porque la implementación está tan bien lograda que el desempeño es igual. Entonces, es muy fácil que si estamos en Forms, trabajar directamente ya las consultas y todo sin tener que estar bajándonos de nivel. Una vez que ya tenemos todo este concepto, pasamos a lo que son las consideraciones de desarrollo. Las consideraciones de desarrollo son lo que considero que es importante antes de empezar a programar. Por ahí nos preguntan por Pedro González que para trazar, por ejemplo, montañas o superficies, ¿qué se usaría? Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver más con la recopilación de datos usando un GPS. Ahorita voy a profundizar en ese tema. Ahorita sí quiero platicar un poquito algo que tenemos como desarrolladores que tener muy en claro antes de empezar a programar o hacer nuestra lógica de uso de geolocalización. Tenemos que decir qué consideraciones tenemos de desarrollo. Determinar las funcionalidades de geolocalización son necesarias en la app. Normalmente vamos a encontrar muchos clientes y muchas personas que se involucran en proyectos que se les hace bien fácil decir, pues es que lo quiero como en Uber, es que lo vi. ¿Y tú para qué quieres seguir en dónde están las personas que te están contratando? No, pues es que no lo necesito, pero pues está padre que puedan ver que sabemos dónde están. No todas las aplicaciones requieren de que recopilemos datos. Hay que tener bien claro cuándo se necesitan esas informaciones y cuándo no, porque hay consecuencias del uso del GPS. Es necesario conocer la ubicación del usuario. Esta pregunta tiene que ver con la parte que les decía de privacidad. ¿Realmente tenemos que involucrarnos a conocer dónde está el usuario? Me parece correcto en un aspecto decirle sucursales más cercanas. Eso sí es una forma práctica de orientar al usuario a que llegue a su destino. Pero, por ejemplo, hay aplicaciones que son, por ejemplo, de tipo departamento de ventas, donde los jefes quieren saber a dónde fue el empleado a cada minuto. Casi quieren ver en tiempo real a dónde fue, a quién visitó, por dónde estuvo, a dónde se fue a comer. Allí sí hay una invasión a la privacidad. Y son ejemplos, porque a final de cuentas, una de las preguntas que normalmente se hacen en los foros es que dicen, es que quiero que siga obteniendo los valores de geolocalización en background. Esa es una práctica que sí se puede hacer técnicamente, pero va a tener un alto costo en la parte de tratar de colocar esa aplicación en las tiendas. Porque allí los revisores nos la van a echar para atrás si no tienen fundamento de por qué usar la geolocalización a nivel de fondo. La otra es porque el consumo del GPS degrada la batería muy rápido. A mayor número de lecturas, más desgastamos lo que viene siendo la batería y vamos desgastando lo que viene siendo también la antena, porque vamos haciendo muchas lecturas y se va calentando mientras más lecturas hagamos. Luego está, ¿cuál es la utilidad de esos datos en la aplicación? ¿Da valor al usuario y al negocio? Quiere decir, si nosotros vamos a recopilar geolocalizaciones, ¿cuál es la finalidad de estos datos para el manejo? Entonces, por ejemplo, aquí estaba lo de trazar las montañas. Es práctico. Por ejemplo,
una persona va con un celular y va diciendo, voy a trazar el contorno de la montaña. Entonces, pues va recorriendo la montaña y cada N metros va obteniendo lecturas hasta que traza la circunferencia. Así es como trabajan algunos GPS profesionales. Un ejemplo de ese tipo, por ejemplo, de marcado, me tocó realizar una aplicación que se llama Luminarias, que el objetivo de la aplicación era obtener la geolocalización de lo que viene siendo los diferentes luminarias. O sea, el objetivo era decir en qué parte estaba el poste. Y entonces, con el GPS íbamos marcando, se ponía el escrutinador junto al poste, marcaba la posición, y entonces se quedaba la posición de qué luminaria es la que se estaba identificando. Este es un ejemplo justamente de recopilación de datos para obtener un trazado. Al final, genera un mapa donde muestra todas las lámparas que conforman la calle. La siguiente es la precisión. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de lo de las luminarias. La precisión se refiere a qué tan exacto debe de ser la lectura para determinar la geoubicación. Vamos a encontrar que hay distintos niveles. Digamos que está baja, alta, fina. Vamos a verlo ya ahorita que entremos a Xamarin Forms, vamos a ver cómo se define ese valor y cuánta distancia nos abarca esa lectura. ¿Cuál es la frecuencia de actualización de los datos de ubicación? Aquí muchas veces no requerimos estar leyendo a cada momento. Podemos tener por cierta cantidad de horas o por detección de distancia de dónde se fue el usuario. Sí, de hecho, el trazado, Yoshio Mayorga, sí, en Xamarin, en lo que viene siendo mapas, for maps, tienes la habilidad de poder trazar rutas de un punto a otro. Y, por ejemplo, en el caso de Google, hay una versión de Xamarin Forms para Google Maps, si queremos que se utilice en iOS y en Android al mismo tiempo, que te permite trazar y calcular la distancia del A al punto B y te saca la distancia más corta y te da el tiempo estimado de trayecto. Y también puedes jalar información de Google a través de esa API para trazar, digamos que mapas como los tengas en My Maps. Sí, sí hay varias herramientas. Hay la posibilidad también de utilizar en Xamarin Forms el OpenStreetMap, solo que cada uno tiene sus propios retos. Yo les diría que vayan estudiando primero el Xamarin Forms Maps, luego vayan viendo la opción de Xamarin Forms Google y luego vayan experimentando con otras nada más por cuestiones de, ya sea por cuestiones de licencia o por cuestiones de uso, van a tener que definir cuál usan. Sí me ha tocado empresas que por cuestiones de licencia y todo se van a OpenStreetMaps para ahorrar dinero. La app requiere de lecturas de GPS continuas. Allí el ejemplo pues es Uber, Adidas Runner, que allí va trazando. Normalmente este tipo de lecturas se hacen mientras la aplicación está encendida. Luego está lo que hablábamos de las lecturas de ubicaciones en background. De hecho, el GPS puede estar trabajando en background diferentes lecturas. Lo que sí es un conflicto es cuando la rutina ya empieza no solo a leer el GPS, sino también a tener que transmitirlo. Justamente es el punto 4. ¿Sí? El 4 es cómo administro esos datos. Tiempo real,
es estar leyendo continuamente los datos, que siempre hay una variación de segundos, no podemos estar leyendo totalmente, pero sí, por ejemplo, en un trazado como el de Adidas Runner, sí tienes que, por ejemplo, que cada 10 segundos leas el GPS. Lo que viene siendo una bitácora local es, leo las geolocalizaciones, la guardo en la base de datos local y después la sincronizo enviando todos los datos a un servidor. Bitácora remota, que puede ser que vayas mandando los datos conforme los lees, o puedes utilizar un sistema como SignalAir y enviar los datos en vivo conforme los vas leyendo, los vas transmitiendo. Aplicaciones como la de Uber, que tienen una central que monitorea a los empleados, utiliza SignalAir como medio para estar monitoreando por medio de WebSockets la ubicación de los diferentes coches en mapas en una central. Entonces, normalmente nosotros vamos transmitiendo por SignalAir, yo soy el coche A, estoy en tal punto. Soy el coche A, ahora estoy en este punto. Y allí ya se va viendo el desplazamiento del vehículo. Y luego viene lo que son datos temporales, donde nada más es la lectura del momento para saber dónde está el usuario y mostrarle datos donde se ubica. La quinta recomendación es el impacto que va a tener en usabilidad, que si nos ponemos muy estrictos, usabilidad es qué tan fácil es usar la aplicación, como qué impacto va a tener en la interfaz visual. Las aplicaciones que están cambiando constantemente el mapa sí tienen un impacto en que la interfase visual puede degradarse por la lectura contra el estar publicando en el mapa la actualización de los datos. La otra es el impacto legal, es si eso nos va a generar un conflicto de tipo legal de que alguien nos pueda demandar o que nos diga que por qué estamos obteniendo esos datos. En ese caso, por ejemplo, tenemos las políticas de Apple. Ahorita que venga la siguiente plática de publicación en Apple, pues justamente allí entran las reglas sobre qué se permite y qué no se permite publicar en la tienda. Y el impacto de uso, quiere decir, si realmente el usuario le va a dar uso a esa funcionalidad. A ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Listo. Pues ahora sí vamos a pasar ya de la teoría a la práctica. Realmente pues el tiempo está como muy condensado, así que tuve que mejor hacer un proyecto como para poder demostrar todos estos puntos. Lo que se realiza es, se crea un proyecto en Xamarin Forms, se agregan las librerías de Essential, se agrega lo que viene siendo los mapas y hacemos lo que viene siendo la parte de darle permisos a los mapas y al GPS para su uso. Y este proyecto lo pueden bajar de GitHub. Ya lo acabo de publicar, de hecho ya lo tenemos publicado para que si alguien quiere bajarlo, pueda hacer sus pruebas en su equipo. Es un ejemplo sencillo. Aquí no pude llegar a hacer algo de background. No estoy tratando de generar una aplicación al 100%, sino más que nada de aclarar cómo funciona la parte de los mapas y cómo funciona la parte de lo que viene siendo el dispositivo. Y para esto, justamente, este proyecto lo generamos como GPS y tenemos nuestro proyecto de Xamarin. Está hecho con Forms. Básicamente, cuando iniciamos el proyecto, lo primero que hacemos es agregarle los nuggets de Essentials. A ver, lo voy a crecer.
de Essential, lo que viene siendo Forms y lo que viene siendo los mapas. Con esto nosotros ya podemos trabajar la geolocalización. Luego tenemos la parte de Android, donde además de los paquetes, tenemos que ir a lo que viene siendo la parte de propiedades. Y en el manifiesto tenemos que darle los permisos que va a utilizar la aplicación. En este caso, está la parte de lo que viene siendo mapas, que es, en el caso de Google, es darle acceso a la API de mapas. Aquí está su llave. Hay que utilizar esta librería de lo del Apache HTTP para que no tenga conflictos al leer los mapas. Y la parte del GMS, del Play Service, que es el que le dice que tiene permisos para utilizar los mapas. Estos son la parte de los mapas. Ahora, para la geolocalización, necesitamos que estas opciones estén activas. Lo que es el acceso a la locación, a la locación fina, justamente la locación fina es la asistida por las antenas. Le vamos a decir que vamos a utilizar las ubicaciones GPS y la ubicación en red para que nos permita acceder, y para cuestiones del mapa utilizamos el escribir en el storage interno. Si nosotros no ponemos el guardar en el storage interno, muchas veces los mapas nos van a generar retrasos. No va a marcar error, pero va a generar retrasos a la hora de quererlo desplegar. Esto es con respecto a los permisos. Normalmente en el main activity, pues inicializamos lo que viene siendo mapas. Que viene siendo justamente el arrancar las librerías de form mapas y las librerías de Essential. Estos dos son parte del onCreate en el activity. Y con eso ya tenemos que el dispositivo va a reconocernos ya el uso del mapa. En el caso de iOS, vamos a tener que en el info plist vamos a tener que declarar que vamos a hacer uso de las locaciones y vamos a poner los textos que queremos que aparezcan cuando se le presente el por qué estamos utilizando la geolocalización. Sí funciona en los emuladores. De hecho, ahorita vamos a hacer una prueba. Me voy a ir ya muy rápido porque ya va la próxima plática. Les quiero mostrar, vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo de iOS, porque sí me gustaría que por lo menos pudiéramos acabar mostrando cómo se ve la aplicación corriendo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a correr la versión de iOS en un iPhone 8 con iOS 14 y está corriendo en el emulador. De hecho, les voy a enseñar cómo se usa el emulador para poder simular trayectos. Ahí está, ahorita ya nada más va a arrancar el proyecto. Este es un proyecto sencillito. De hecho, el uso de las APIs es bastante sencillo. Todos los tutoriales están en la documentación de
de lo que viene siendo Xamarin. Y tenemos lo que viene siendo la lectura del GPS de caché. O sea, mi demo está constituido por 3 páginas. En este tenemos lo que es el uso de la lectura del GPS, que si yo empiezo por tratar de leer el caché y le digo traer mi ubicación del caché, del GPS, se utiliza para cuando queremos consultar la última ubicación leída. Nos permite ahorrar tiempo, pero si nosotros no hemos hecho ninguna lectura, esta lectura va a estar en 0. Si nosotros le decimos traer mi ubicación, ya me da una lectura el GPS, donde en este caso me trae la latitud y la longitud, y si ya le doy al caché, el caché ya me permite visualizar. Entonces, el caché lo utilizamos si queremos hacer un acceso a la última vez leído. Podemos tener una aplicación que solo lea una vez, guarde el caché, y en ese caché podemos accederlo durante toda la vida de la aplicación y ya no consumimos mucho los recursos del GPS. En este caso, en el emulador, hay una opción en Futures que se llama Location y tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo un recorrido en bicicleta, que si uno le da al GPS cada vez que está corriendo el módulo de la bicicleta, nos va a dar lecturas diferentes. Por ejemplo, aquí está el mapa y estoy trayendo la ubicación de lo que viene siendo la lectura. Vamos a ver. Vean cómo ahorita que voy a estarle dando lecturas, los valores van cambiando continuamente. Y vean cómo en el mapa los valores van a ir desplazando el elemento conforme el recorrido del ciclista. Y lo estamos haciendo en el emulador. Sí, siempre hay que leer en el caché para poder tener los datos. Eso te va a ahorrar el no tener que estar consultando al GPS. Podemos hacer una lectura y ya tienes la ubicación de la persona y con el caché puedes mantener la ubicación. Y vean cómo el dispositivo pues siempre va a ir manejando los datos. Con esto podemos hacer pruebas de trayectos. En el caso de iOS tenemos la limitante de que solo hay estos trayectos. Aquí vieron que de repente cuando me acerco a ciertas partes, hizo como que hace una esfera. Una de las cosas que ya está teniendo Apple es que o puedes mostrar el punto o te muestra una circunferencia con un margen de cierto error. El ejemplo del geocoding lo que obtiene es la dirección para que nosotros la podamos convertir en datos para una base y para poderle mostrar al usuario dónde se encuentra. Entonces, no funciona de todo bien en algunas ubicaciones en México, de repente no nos trae la calle. No es perfecto, pero si unimos al sistema de geocoding de lo que viene siendo Google Maps, podemos solventarlo. No sé si hay alguna pregunta más, porque ahora sí, pues creo que ya prácticamente ya estamos en el tiempo de la otra plática. Por ahí te manda saludos, Humberto.
¿Qué tal, Humberto? ¿Y qué tal a todos los amigos? Ahí vi a Brian y a Daniel también por, por, por parte de todos. Realmente es un gusto verlos y compartir. Y justamente ahorita pues quería arrancar ya nada más la versión de Android para dar por concluido, nada más para que se vea que en Android pues tenemos más libertades. Tenemos que el caché, si lo corremos, en este caso aquí sí me está trayendo valores porque yo ya había hecho una lectura y tenemos que, si muestro aquí la geolocalización de mapas, muestra lo que viene siendo una ubicación, con la ventaja de que nosotros podemos hacer un recorrido de decir del punto A al punto B y nos genera ese recorrido. Cuando le decimos correr ruta, tenemos que podemos jugar a simular ese trayecto, lo cual nos ayuda a afinar nuestras aplicaciones bastante bien. A mí me encanta utilizar esta opción de la versión de Android porque me permite ejecutar casos de pruebas reales. Sí. Y Entonces, no simplemente poner puntos aleatorios. exactamente, ese es un punto que sí tiene en contra hacerlo en iOS, el no poder poner ubicaciones exactas. Digo, aquí en ambos podemos poner una ubicación única, pero en cuanto a trayectos sí tenemos esa limitante. Y ya nada más como último dato que sí sería importante, es que al nosotros trabajar con la geoubicación, vamos a tener un dato que es el más importante. Todo lo demás es muy sencillo, pero cuando nosotros vamos a llamar al geolocation request y le tenemos que mandar la exactitud, aquí es donde definimos si queremos que sea default, es así como la más general, que sería con un margen de error de entre 30 a 500 metros. Nota que hay gente que tiene apagado la geolocalización fina y cuando piden un Uber se quejan porque el Uber les llega a 500 metros después. Luego tenemos el alto, que es un margen de error dentro de 10 a 100 metros. El bajo, que son de 300 a 3000 metros. Aquí sí pueden pedir un Uber y puede que lo manden a buscar a casi una colonia después. Entonces hay que tener mucho cuidado a cerciorarnos cuál es el valor que realmente necesitamos. Está el lowest, que es de 1000 a 5000 metros. Este es como nada más para saber en qué país está. Tú lo has dicho, Y aquí, dependiendo del objetivo, es el nivel de precisión que eliges. ajá, lo único malo es que de repente todos dicen, pues quítate de problemas, ponle best. Best te da un margen de error que viene siendo 10 metros. Puede ser de 2 a 10 metros. Lo cual quiere decir que si ustedes van a graficar, por ejemplo, un cajón de coche, puede que cuando lo quieran ver, las 4 medidas, les dé no un cuadrado o un rectángulo o les dé como un trapezoide raro, y es por la variación de distancias de cada lectura. O sea, ese es un factor que hay que considerar. O para medir un terreno. Entonces, dependiendo del margen de error de distancias, es cuál es nuestro margen de los mapas. Y la otra es el tiempo de respuesta de espera del GPS, que si no se cumple en 10 segundos, pues marca un error. Si le ponemos que la precisión sea más alta y le ponemos, por ejemplo, que nos lo quiera dar en 2 segundos, pues siempre nos va a marcar el que se va a ir y nos va a decir que no se pudo obtener la ubicación. Entonces, lo que viene siendo el tiempo de espera contra el tiempo de ejecución es lo que trabaja. Y esto es justamente el cálculo de la triangulación de los satélites. Por eso les decía que
conocer cómo está tras bambalinas nos ayuda a entender cómo nos afecta a nosotros nuestras peticiones, y con esto les doy las más sinceras gracias por haberme atendido en esta plática, por haberse interesado en este tema, y sobre todo para felicitar a toda la comunidad por 4 años que han sido magníficos y que se ha aprendido muchísimo. Oh, pues muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por tus comentarios, por las felicitaciones para toda la comunidad y pues que siga creciendo. Hay muchos comentarios positivos. Buena charla, felicidades, interesante, gracias por la presentación. Y bueno, ya nada más por ahí pregunta Edilber, si en Google Maps no está la ubicación, ¿no aparecerá en la aplicación? Lo que puede pasar es que si tienes una mala medida, te puede llevar al océano, que es la geolocalización 00. La latitud y longitud, la ubicación por default es 000 y aparece al mar. Si tú presentas el mapa antes que la lectura de la geoubicación, te va a llevar al mar, te va a llevar a la ubicación 0. Si el GPS falla, te va a llevar a la geolocalización 0. Por lo cual, debes de tener una geoubicación default que represente un punto que no sea tan drástico para el usuario. Eso. Y por lo general, tengan mucho en consideración el aspecto de que cuando guarden ustedes geoubicaciones, están guardando un dato que es considerado sensitivo y privado, porque están teniendo la referencia de una constancia de dónde estuvo el usuario. Entonces, eso tiene que ver mucho con política de privacidad de datos. Ok, eso es cierto. Eso al nivel de la publicación y también en aspectos legales puede incidir. Israel Torres levantó la mano. Sí, a ver, adelante Israel. Si gustas prender tu micrófono, adelante, o si gustas dejarnos algún mensaje, Israel, te escuchamos o te leemos. Bueno, si no, ahorita vemos. Pues bueno, nuevamente Juan Carlos, pues ¿Ahí me muy, escucha? muy agradecido. Sí, ya te escuchamos. Hola, hola. Disculpa, tenía problemas aquí. No, La no. pregunta es si solamente se puede usar el GPS asistido o también el GPS. El GPS te va a funcionar en todo momento. El asistido va a activarse mientras más preciso sea el valor, y por consiguiente te va a generar un consumo de datos. Ese es un buen punto porque creo que eso no lo toqué. Cuando pasamos a hacer más fina la geolocalización y tenemos apagado el canal de datos de proveedor de la antena, estamos con el GPS normal, no va a ser preciso. Entonces, sí hay un costo por esa precisión en datos. Si contratan un plan de pocos datos y empiezan a hacer muchas geolocalizaciones, van a notar que por la propia lectura del GPS consumieron datos como si estuvieran escuchando un streaming, porque están justamente haciendo consultas a la antena para obtener la ubicación. Ok, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, muy interesante. Sí, muy bien. Bueno, pues finalizamos la sesión. Nuevamente, pues apreciamos mucho tu apoyo, Juan Carlos, y pues seguimos en contacto. Sí, y pues pónganle mucha atención a la siguiente porque es verdaderamente muy, muy importante aprender mucho sobre la Apple Store. Definitivamente, Y para evitar dolores de cabeza. yo me quedo a escucharla. Listo, bueno, pues gracias a todos por sus preguntas, por su activa participación y sobre todo a Juan Carlos por su ponencia. Y bueno, detenemos la grabación.